Adolfo Tailade, que presentó ante la Justicia Federal una denuncia contra el ex titular del Banco Central. Hablamos de Sturzenegger. Esto tiene que ver con, unas maniobras realizadas hace, un tiempo atrás, y llevó al diputado a tomar intervención en el caso. El gusto de saludarlo, diputado Walter Casamayor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿en qué consiste la denuncia y en qué situación se encuentra hoy la misma? Bueno, la denuncia recién fue presentada ayer, así que recién tenemos el sorteo del juzgado federal que va a intervenir, que es el del doctor Rafecas, y calculo que esto va a tardar en tener algunas primeras novedades, más o menos una semana. Ajá. En concreto, a mí me parece que el análisis sobre la denuncia debería hacerse en dos planos. Uno, en una suerte de análisis general de la situación. Sí. Ayer estaba escuchando o leyendo por ahí que Rusia había gastado 11.000 millones de dólares en la organización del Mundial, en obras de infraestructura, caminos, sí, estadios. Nosotros, el Estado argentino, el Banco Central, perdió 12.000 millones de dólares, es decir, más de lo que gastó Rusia para hacer el Mundial. Lo perdimos en 2 meses y medio de una política absolutamente fallida del Banco Central, y que, por supuesto, terminó en una corrida. Es decir, este daño fue fenomenal al Estado argentino, cuyos gobernantes están pidiéndole esfuerzos, sacrificios a la población: no prenda la estufa, no prenda la luz, no sé qué, somos derrochones. Además, ni hablar de la crisis económica en términos de pérdida adquisitiva del salario, desempleo, inflación, etcétera. En el marco de todo eso, el Estado se da el lujo de patinar 12.000 millones de dólares. Es decir, lo que gastó Rusia para hacer un mundial, sí, estos tipos se lo reventaron en 2 meses y medio, sin que todavía sepamos cuáles fueron las razones por las cuales se generó semejante sangría. Lo único que sabemos es que esto fue, obviamente, a parar a financiar la fuga de capitales, toda la guita que se fue afuera. Por eso tuvimos que ir al fondo. Con lo cual estoy planteando que de una vez por todas la justicia argentina tiene que investigar estos procesos de endeudamiento y fuga de capitales que desde hace 50, 40 años están azotando a nuestro país y que siempre terminan en la impunidad. Pero fundamentalmente, para dar el último ejemplo de esto, el propio Federico Sturzenegger, es decir, acá se repiten no solamente las políticas, sino también los protagonistas, los perjudicados. Federico Sturzenegger fue el viceministro de Domingo Cavallo en la Alianza, claro, en el último año. Y se generó exactamente lo mismo, en lugar del stand-by que se va a firmar ahora con el fondo, o que se firmó. En su momento fueron el megacanje y el blindaje, que terminó en una mega crisis, que terminó con estos tipos eyectados del poder, con otra fuga monumental de capitales. Federico Sturzenegger estuvo procesado por eso, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional, pero antes de asumir como presidente del Banco Central, después de que Macri ganó las elecciones, la justicia, por supuesto, le dio la manito que necesitaba, al igual que al presidente, digamos, también, porque estaban procesados los dos, y lo liberó. Entonces, me parece que se tiene que cortar esta cadena de impunidad en relación con los procesos de endeudamiento y fuga de capitales que viene sufriendo Argentina desde hace 40 años. Entonces, ese es el marco general. En particular, lo que denuncié ayer es el aspecto inicial de la corrida de mayo, de que en realidad se inició en los últimos días de abril. Y lo que puntualizamos fue que es necesario investigar qué ocurrió con las autoridades del Banco Central, que miraron de manera pasiva cómo el JP Morgan, en 24 y el 25 de abril, se llevó 1.500 millones de dólares de las reservas del Central, pagándolas 20 pesos, pagando el dólar a 20 pesos. Es decir, se fueron de las LEVAC, fueron los primeros de los primeros de grupos y bancos internacionales que desmontó la posición de LEVAC. Con esos pesos fue al dólar, y entre el 24 y el 25 de abril le compró al Central 1.500 palos verdes a 20 pesos, es decir, una suma irrisoria, un costo absolutamente absurdo para el momento, y porque después el dólar en 2 o 3 días trepó hasta 25, 26, hoy está en 29, 28, es decir, o hubo una
mala praxis notoria por parte del banco que no supo cómo frenar ese ataque especulativo de JP Morgan, o directamente hubo una complicidad con ellos, es decir, dejaron hacer, hay un negocio atrás, le están pagando por algún servicio prestado de JP Morgan al gobierno, no se sabe bien qué, pero acá lo que objetivamente pasó es que Federico Sturzenegger no echó mano a las herramientas o a los instrumentos que tiene el Banco Central para detener ese ataque, dejó hacer, y el JP Morgan se quedó con la friolera de 1.500 millones de dólares comprados a 20 pesos, es decir, un costo totalmente absurdo para inferior. La cotización digamos que terminó en que terminó el dólar. Entonces, a la justicia le pedimos eso. O hay mala praxis, impericia, que es lo que dicen ellos, digamos, o lo que dejan traslucir. Y yo no me como ese verso porque son tipos experimentados. No, y aparte con antecedentes, ¿no? Y sobre todo Sturzenegger, claro, tipo que tiene mucho antecedente académico, claro. Profesor en la Universidad Americana, el mercado lo respeta, etcétera. Digamos, la mala praxis, la impericia no me la como. Para mí hubo ahí una connivencia, digamos, un dejar hacer, un negocio que facilitó el Banco Central a estos piratas de JP Morgan, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros en esta ocasión estamos pidiendo que se investigue de manera particular. Luego vamos a seguir ampliando la denuncia para que ese proceso del que hablé inicialmente de 12.000 millones de dólares de pérdida del Central sea investigado en su integralidad. Rodolfo, obviamente la denuncia es muy concreta y ha sido muy clarito explicándola, por eso ya pasaría a otro terreno que tiene que ver con cómo se sigue ahora, ¿no? Porque la verdad es que uno no termina de entender los dichos de un presidente en un programa televisivo con la realidad, ¿no? Que lejos está una cosa de la otra. Sí, hay una disociación total, absoluta entre la cabeza del presidente y lo que está pasando en la realidad. Y lo peor, no solamente el presidente, parece que también todo el gabinete está en esa posición, porque la verdad que no hay nadie que le dice a este hombre que reaccione, digamos, no hay nadie que atine a poner un poquito de racionalidad a esto. Cuando el presidente dice que es el peronismo el responsable en definitiva de la crisis, el responsable final por la ley de tarifas, la verdad que es un bochorno, digamos, que el presidente de la Nación diga eso. Es tan miserable, tan ruin decir eso. Nosotros sancionamos la ley de tarifa. Si hubiese tenido alguna cosa que ver la ley de tarifa con toda esta crisis que tiene el gobierno, la sancionamos en el mes de mayo. Y ellos ya en enero no tenían a quién pedirle prestar un mango afuera, nadie ni adentro, no le quería prestar nadie más, por eso tuvieron que ir al Fondo Monetario, por eso caretearon durante meses esa salida. Y después nos tenemos que escuchar al presidente que diga que el peronismo fue el que en definitiva determinó esto. Son unos delincuentes que además son unos inútiles, digamos, no saben ni siquiera instrumentar las medidas que le favorecen a ellos, favorecen a la clase para la cual están gobernando. Ni siquiera saben hacer eso. Así que me parece que vamos a seguir con este presidente que, digamos, con esta posición del presidente que en realidad la tiene desde el principio. No nos engañemos, desde el primer momento el presidente estuvo planteando estas cosas absolutamente mentirosas, totalmente distanciadas de la realidad. Lo que pasa que ahora el problema que tiene es que ya la sociedad no lo cree. Durante 2 años lo bancó, lo apoyó, lo respaldó, los medios por supuesto trabajaron para eso, pero hoy ya no hay medio, no hay mundial, no hay red de pedofilia, no hay nada que pueda confundir a la sociedad, que pueda digamos distraerla
de una crisis que es absolutamente gigantesca, digamos, ¿no? Para todos. La última, y agradeciéndote el contacto, Rodolfo, ¿cómo ves la oposición? ¿Cómo imaginás que se puede ir dando un frente común como para, bueno, comenzar a alentar una expectativa de cara a las elecciones, ¿no? Y, qué sé yo, por ahora no veo nada concreto, no soy optimista, digamos, de generar un espacio de unidad, tampoco sé si lo que conviene, pero no veo razones para suponer que algunos sectores de la oposición, fundamentalmente del peronismo, sí, dejen de lado esa suerte de objeción a Cristina, digamos, ¿no? Porque acá quieren la unidad sin ella. La verdad que es otro sinsentido eso. No estamos hablando, aparte no estamos hablando, no deberíamos hablar ni de candidato ni de figura, deberíamos hablar de el sentido de la unidad. ¿Para claro, qué nos vamos a juntar? Porque claro, si nos vamos a juntar y resulta que la mitad de ese sector que se puede llegar, digamos que puede unirse, la mitad no tiene problemas en votarle el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces no tenemos nada que hablar. O sea, claro, me parece que esas cosas son las primeras que hay que definir. Lo que pasó con tarifas fue interesante, fue una experiencia en donde la oposición articuló bien sus posiciones, donde terminó cada uno cediendo algunas cuestiones, y se logró un proyecto de consenso con la mira puesta en generarle un beneficio, un paliativo a la sociedad, que fue que era el freno a las tarifas. Perfecto. Ese ejercicio lo tenemos que repetir, claro, en distintas oportunidades. El problema es si realmente hay voluntad, no solo de seguir haciendo, de seguir transitando ese camino, sino también de realmente plantársele al gobierno en temas como Fondo Monetario, por ejemplo, digo para dar un ejemplo, que son temas que no pueden de ninguna manera ser, donde no podemos ser ambiguos, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado, por ahora no veo demasiado movimiento en el sentido de la unidad. Yo creo que estamos todavía hablando, mejor dicho, transitando un camino que tiene que ver con la identificación de un programa que podamos ofrecerle a la sociedad el año que viene, y luego después aparecerán los nombres. Totalmente. Rodolfo, te mando un fuerte abrazo, gracias como siempre, muy amable. Gracias, Walter, un abrazo. Gracias, que sigas bien. Rodolfo Tallade, diputado nacional del Frente para la Victoria.